Columbia, en Nueva York. Allí su asesor de tesis fue el doctor John Flynn, y trabajó también con temas de isótopos y sobre todo con perezosos. Luego hizo un postdoctorado en la Universidad de Montpellier, otro en Cambridge, y finalmente ahora logró una posición que es muy, muy importante, una posición en la universidad en Caltech, en California, que es una universidad muy prestigiosa, y bueno, tiene ahora la oportunidad de hacer mucha investigación de muy alto nivel, que seguramente va a ser hecha aquí en el Perú, con mucho material de Perú. Y muchos peruanos, estudiantes peruanos como ustedes, como los que están en el Zoom, podrán tener de repente, si están muy interesados en trabajar temas de paleontología, podrán tener tal vez la oportunidad de acercarse a ella después y poder ver si es que existen oportunidades para ustedes en el futuro en estas investigaciones. Entonces voy a dejar a Julia para que empiece la conferencia y espero que sea de su agrado. Muchas gracias, Rodolfo, por esta presentación. Gracias por estar aquí presente y a los que están en Zoom también. Les voy a hablar de la aplicación de esta técnica, que es de isótopos estables, para reconstruir ecosistemas antiguos. Pero en realidad esta técnica la podemos aplicar en muchísimas cosas, ecosistemas actuales, y al final van a ver que se pueden incluso ir a temas forenses y a una serie de temas. Y a ver, déjame, ¿cómo está esto? Listo. A ver, sí, ¿no? Ok. Bueno, como lo decía Rodolfo, yo comencé a trabajar en paleontología clásica, es decir, haciendo estudios anatómicos, pero hoy en día mi trabajo está realmente en la intersección de paleontología, biología de organismos, sistemática y biogeoquímica. Y les quiero contar un poco cómo fue que mi camino me llevó a esta técnica, que es isótopos estables, siendo paleontóloga. Bueno, ustedes como pueden ver aquí en esta foto, tenemos aquí un perezoso hermosísimo, este es Thalassomnus, un perezoso de la formación Pisco. La preservación fósil en los ecosistemas de la formación Pisco es increíble, pero yo decidí estudiar fósiles de la Amazonía, que no son tan lindos a nivel de preservación, pero son muy interesantes. Y yo me interesé en la Amazonía, no solamente porque es el lugar que hoy tiene, que es el ecosistema más diverso de todos los ambientes terrestres, sino porque también hay muchísimas posibilidades de investigación de todos los campos. Y solamente para darles una introducción a qué es realmente el ecosistema amazónico, cómo se inicia el ecosistema amazónico y cuál fue mi motivación para entrar a este tema de los isótopos estables. Bueno, primero, que hay una conexión muy directa entre la historia de la Amazonía y de los Andes, ¿no? O sea, la Amazonía no existiría sin los Andes. Y en esta larga historia, lo que vemos es que ciertos rasgos que son característicos de la región amazónica, por ejemplo, el hecho de que es un ecosistema fluvial y que tiene un drenaje hacia el este, solo comenzó hace 9 millones de años. Hace 9 o 10 millones de años el ecosistema era muy distinto. Los Andes no tenían ni la cuarta parte de la altura que tienen hoy en día. El drenaje no era un ecosistema fluvial, era un ecosistema de megapantanos, y el drenaje no era hacia el este como hoy, sino era hacia el norte, hacia el Caribe. Y es en este ambiente dominado por el crecimiento de los Andes que la biodiversidad amazónica comienza. Aquí hay algunas fotos de nuestros afloramientos en la Amazonía peruana. Nosotros trabajamos en la época seca. ¿Por qué? Porque es cuando los niveles de los ríos bajan y exponen estos afloramientos. En realidad fósiles en la selva deben haber por todos lados, pero como la selva está llena, cubierta de vegetación, es muy difícil encontrar fósiles si es que no tenemos estos afloramientos expuestos. Entonces nosotros trabajamos principalmente en los bordes de los ríos, exponen estos fósiles. Pero para una bióloga, zoóloga como yo, lo que hace interesante este ecosistema son los organismos que vivieron allí. Y hemos encontrado una serie de organismos fósiles, como por ejemplo insectos y otros artrópodos atrapados en ámbar. Tenemos
una diversidad grande de hormigas, de ácaros, de moscas. Incluso el mosquito más antiguo que se ha encontrado en Sudamérica, lo hemos encontrado en Iquitos. Hay una diversidad muy grande de plantas fósiles. Tenemos macrofósiles, ¿no? Como hojas, como el tronco que ven aquí, que encontramos el año pasado. Y también, bueno, frutos como estos, pero también en microfósiles de plantas como polen y fitolitos. Tenemos una diversidad muy grande de cocodrilos fósiles, que me imagino que Rodolfo les debe haber presentado mucho, que ese es el tema de Rodolfo. Y por supuesto el tema de mamíferos, que es el grupo con el que yo trabajo principalmente. Entonces, aquí tenemos una reconstrucción de cómo habría sido el ecosistema de la Amazonía peruana hace 12 millones de años, ¿no? Vemos que era un ecosistema de megapantanos, y en realidad todo lo que nos mostraron los fósiles es de que, primero, la historia biológica de Sudamérica era más compleja de lo que se pensaba, porque la historia biótica de Sudamérica estaba escrita del registro fósil de Patagonia, del sur del continente. Y no se conocía, a pesar de que la Amazonía es el lugar que hoy en día alberga la mayor diversidad de organismos terrestres, no se sabía absolutamente nada, se sabía muy poco de cómo se había iniciado esa gran diversidad. Y yo me comencé a interesar en los mamíferos, y mi primera pregunta fue, si hoy en día la región amazónica es la que alberga nuevamente el ecosistema más diverso de mamíferos, y tenemos en el registro fósil una diversidad increíble, quizás incluso que representaría incluso una diversidad muchísimo mayor a la que existe hoy en día, ¿cómo es que estos mamíferos estaban repartiendo sus recursos? ¿Cuál era la dinámica trófica en estos ecosistemas pasados? Y fue así en realidad que me metí en el tema de ecología alimenticia. ¿Y por qué es importante, por qué es interesante el tema, estudiar el tema de ecología alimenticia? Bueno, pues reconstruyendo lo que los animales comen, podemos reconstruir una serie de cosas como la estructura y la vegetación, podemos reconstruir el paleoclima, podemos reconstruir las interacciones depredador-presa. Entonces, realmente es un tema muy interesante para reconstruir una serie de factores que nos permiten tener una idea de cómo eran los ecosistemas en el pasado. Ahora, ¿cómo es que uno normalmente o tradicionalmente reconstruye la ecología alimenticia de animales fósiles? Típicamente se infiere de manera indirecta a través de la morfología, ¿verdad? Principalmente de caracteres craneodentales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los datos morfológicos, o estas inferencias que se hacen a partir de datos morfológicos, están constreñidos en las correlaciones que existen entre dieta y hábitats en ecosistemas terrestres. Es así que reconstruimos paleoecosistemas a partir de fósiles, a partir de la morfología. Pero ¿qué pasa? Cuando dependemos realmente de estos análogos modernos, nos limitamos a lo que existe hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con animales que no tienen ningún pariente actual cercano? Por ejemplo, lo que ven aquí en la pantalla son toxodontes, son animales que parecen, no sé qué parecen, una mezcla entre tapires y rinocerontes, pero que no están relacionados, representa un linaje completamente extinto y no tienen ningún pariente cercano moderno. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos con animales que no tienen ningún análogo ecológico moderno, o incluso grupos que persistieron, como son los perezosos fósiles, pero que no tienen, nuevamente, análogos ecológicos modernos? Entonces, y yo, como van a ver después, me interesé en este grupo, y fue entonces que decidí intentar utilizar técnicas que no se habían utilizado antes para reconstruir la ecología alimenticia de este grupo de animales. Ahora, una pequeña recordatorio de química básica. Esta es la tabla periódica, ¿verdad? Donde los elementos están organizados por una serie de atributos, incluyendo el número de protones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, qué sé yo, el carbono tiene 6, el nitrógeno 7, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene es un protón es hidrógeno, todo lo que tiene 6 protones es carbono. Ahora, los elementos pueden cambiar en su número de neutrones. Por ejemplo, sabemos que el carbono tiene 6 protones y puede tener 6 neutrones, ese es el carbono 12 y ese es un carbono estable. Ese es el isótopo
que ese es un isótopo estable, pero el carbono también puede tener 7 neutrones, ese es el carbono 13, que también es un isótopo estable del carbono. Y ustedes seguro han escuchado hablar del carbono 14, que es un carbono que tiene 8 neutrones, pero ese es un isótopo radiactivo. Es decir, lo vamos a excluir de esta presentación porque esta presentación es sobre isótopos estables nada más. Ahora, justamente, ¿por qué? Porque, ¿qué significa estable? Estable significa que no cambia, ¿verdad? Y esto quiere decir que la cantidad de carbono 13 y carbono 12 en el planeta no ha cambiado desde hace 4.5 billones de años. ¿Qué sucedió hace 4.5 billones de años? ¿Perdón? Claro, la Tierra, ¿verdad? Es decir, desde los orígenes de la Tierra, la proporción, la cantidad de carbono 13 y carbono 12 en el planeta no han cambiado. Es decir, se remodela, se transfiere de un lugar a otro, pero no cambia. Por eso se llaman estables. Entonces, y resulta que la mayor cantidad de carbono en el planeta es carbono 12, aproximadamente un 99%, solo 1% es carbono 13. El micrófono. ¿Qué pasó? ¿No funciona? No se escucha. ¿El Zoom se escucha? Sí, pero acá ya. Ah, pero aquí me escuchan ustedes, ¿no? Los chicos se están escuchando bien. ¿Están bien? Sí. Ah, ya. Lo importante, entonces estás haciendo la pinta de mi recuerdo. Sí. Entonces esto no funciona. Acá no, pero en el Zoom me dicen que sí. Ah, bueno, Por entonces... si acaso no es el que no te escuchen sin el micrófono. Por si acaso. Bueno, sí. listo. Y ya. Ok, gracias. Entonces, y esta es la base de esta técnica de isótopos estables. Esta es la base. El hecho de que hay cantidades pequeñas, pero medibles, en la proporción de carbono 3 y carbono 12 en el planeta. Esta es la base de la técnica. Ahora, ¿cómo reportamos? Y esto lo presento porque para que me puedan entender en los casos que voy a mostrar. ¿Cómo es que uno presenta los isótopos? Uno la presenta usando esta notación delta que ven aquí. Y se reporta en partes por mil. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reporta por qué se utiliza esta notación? Es porque en el pasado no habían instrumentos que nos permitían medir estas cantidades tan chiquititas de carbono 12 y carbono 13. Y entonces lo que se hace, la manera en que se soluciona este problema es medir el carbono 13 y el carbono 12 en una muestra comparado con un estándar que también nos permite a todos los que trabajamos en este método en estar en la misma escala. Como son cantidades, esto me va a dar un número 1 con muchísimos decimales, entonces lo que hago es extraerle 1 y multiplicarlo por 1000. Por eso es que se utiliza esta notación. Y el otro término que me van a escuchar hablar es el término de enriquecimiento fraccionamiento, que es básicamente la diferencia entre el delta C13 de un sustrato relacionado a un producto. La diferencia que existe entre esto y esto es el enriquecimiento fraccionamiento isotópico. Una de las aplicaciones más conocidas de esta técnica es en plantas, ¿no? Plantas con distintos tipos de fotosíntesis tienen valores de delta C13 muy distintos. Plantas, por ejemplo, con fotosíntesis de tipo C3, plantas de fotosíntesis C3 son todos los árboles, por ejemplo, tienen valores de delta C13 mucho más bajos que las plantas que tienen fotosíntesis tipo C4, que son los grasas, la mayoría de grasas, no de grasas, de pasta. Pero ¿qué pasa? Hay un tema que no se toma mucho en cuenta y es que el rol de los procesos metabólicos en la complejidad isotópica generalmente se ha subestimado. Es decir, que la gente en general, o en muchos casos, se ha estado analizando los isótopos sin tomar en cuenta que estos roles metabólicos realmente impactan en la interpretación que uno hace de estos valores. Entonces, lo que les voy a presentar hoy día son 3 casos específicos de aplicación de estos isótopos para preguntas ecológicas. 2 de ellos tienen que ver con la Amazonía, que fue inicialmente mi motivación, y uno de ellos es para la reconstrucción de ecologías alimenticias de perezosos fósiles, como van a ver. Bueno, entonces, el primer caso que les voy a mostrar es cómo es que uno reconstruye la comunidad de plantas a partir de
mamíferos fósiles. Bueno, esto tiene que ver con el concepto de que uno es lo que come. En el sentido de que cuando uno, isotópicamente hablando, el carbono que uno utiliza para sintetizar nuestros tejidos, o sea, el pelo, las uñas, la piel, el carbono que utilizamos para sintetizar nuestros tejidos provienen del carbono que uno ingiere como alimentación. Es decir, que la firma isotópica de la dieta, de lo que como, se va a expresar en mis tejidos. Entonces, isotópicamente hablando, somos lo que comemos. Pero no somos lo que comemos de manera directa, porque somos en realidad lo que comemos más un valor adicional. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos cinéticos relacionados con la fisiología digestiva de uno, que va a cambiar el valor inicial de la dieta versus lo que se expresa en nuestros tejidos. Y esto se llama enriquecimiento isotópico, que ha sido nuevamente, como les comentaba, subestimado. Para mamíferos herbívoros, que es nuevamente el tema que yo comencé a estudiar, la diferencia entre lo que en dieta versus el esmalte dentario, que es el tejido que más se utiliza en paleontología, porque es el tejido que sufre menos alteración durante la fosilización, esta diferencia se asumió que era 14 partes por mil en todos los mamíferos. Pero este valor fue un valor calculado experimentalmente en vacas y en otros ungulados grandes. Ahora, interesantemente hay estudios que habían observado que habían diferencia en este valor. O sea, que no todos los animales, bueno, los estudios eran limitados, o sea, se restringieron a un roedor, a un conejo y a un cerdo, pero se observaba que habían diferencias en este valor. Y ahora, y esto es importante, ¿por qué? Porque mi interés inicial era aplicar esta técnica a perezosos fósiles. Y entonces yo no podía usar un valor que había sido calculado en vacas para perezosos fósiles. ¿Por qué? Porque los perezosos fósiles son animales muy extraños, son animales que tienen metabolismos muy raros. Por ejemplo, la lista que he puesto aquí está limitada a aquellos rasgos que son distintos en los perezosos comparados con otros mamíferos y que podrían tener relevancia en modificar este enriquecimiento entre dieta y tejido. Entonces, pero ustedes también podrán decir, bueno, pero ¿por qué molestarse con estudiar perezosos? Porque hoy en día solamente hay 2 géneros de perezosos modernos y muy pocas especies, hay solo 6 especies. Pero los perezosos en el pasado eran muy, muy diversos. El 30% de los mamíferos terrestres no primates eran tenarchos, que es el grupo al que pertenecen los perezosos, junto con los armadillos y con los hormigueros. Entonces, realmente es un componente muy importante del ecosistema que ha sido virtualmente excluido de este tipo de análisis por sus peculiaridades. Entonces, hay un número muy grande, como les dije, de perezosos fósiles, pero no hay muchos estudios ecológicos, otros que la morfología, justamente porque tienen muchas peculiaridades. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, la pregunta inicial es, tengo que comprobar que este valor que se ha calculado y que se utiliza virtualmente en todos los estudios de mamíferos, que ha sido calculado en vacas y en otros ungulados grandes, se aplica a perezosos. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue hacer un trabajo con perezosos modernos bajo condiciones controladas de alimentación. Y por eso trabajé con el zoológico Huachipa, que tienen ambos perezosos en condiciones controladas de alimentación. Y justamente porque los perezosos fósiles son tan importantes y porque los perezosos actuales no representan en lo absoluto la diversidad que tuvo este grupo en el pasado, fue que también se incluyeron en este trabajo perezosos fósiles. Y para este trabajo incluí un perezoso que fue encontrado en asociación con sus coprolitos, porque los coprolitos son un proxy directo de la dieta. No hay diferencia en el delta C3 entre coprolitos y dieta. Y esto ha sido comprobado en un número largo de mamíferos, incluidos perezosos. Bueno, entonces veamos qué fue lo que se obtuvo, qué fue lo que obtuve en este trabajo. Lo que ustedes ven aquí es el enriquecimiento isotópico, que nuevamente es la diferencia entre la dieta y el tejido, en este caso la biopatita dentaria, y está ploteada en una filogenia.
lo que obtuve fue que Bradipus, ese perezoso 3D2, no tenía 14 partes por mil de diferencia, sino tenía 10 partes por mil. Coloepus tenía alrededor de 13, y Milodon, que es un perezoso terrestre gigante, tenía alrededor de 16. Entonces, solamente en perezosos tenemos una diferencia de casi 5 partes por mil en este valor, que no se había observado, que básicamente expande todo lo que se conoce para mamíferos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo después? Tratar de entender por qué existía esta diferencia en perezosos. Entonces, estos son las potenciales variables que podrían explicar esta diferencia y que evalué para poder explicar esta diferencia que se observa tanto en perezosos como en otros mamíferos. Masa corporal, tasa metabólica, temperatura y filogenia. Y obviamente hay otros parámetros importantes, pero que no se pudieron incluir porque no hay datos de enriquecimiento isotópico en estos. Entonces, lo que se obtuvo fue que la masa corporal es el mejor predictor. Ustedes ven aquí, esto está en la escala logarítmica. Estamos hablando de animales que tienen órdenes de magnitud de diferencia en masa corporal, ploteado junto con el enriquecimiento isotópico. Y lo que se vio fue que había una correlación muy fuerte entre la masa corporal y el enriquecimiento isotópico, y que había diferencias entre el tipo de fermentación que estos animales poseían. Es decir, animales de tipo de fermentación pregástrica, herbívoros de fermentación pregástrica, que es esta línea celeste, tienen más enriquecimiento isotópico que mamíferos de fermentación posgástrica, que son estos animales que están representados por esta línea roja. Y que los animales de fermentación pregástrica, que es nuevamente la línea azul, tienen mucho más fraccionamiento, ¿verdad?, que los posgástricos, que son esta línea roja. Y esto se explica, o la explicación que le di a esto fue que los animales de fermentación pregástrica producen mucho más metano. El metano es un gas que tiene valores de delta C13 muy, muy negativos. Es decir, que una producción pequeña de metano va a dejar enriquecido, va a dejar más positivo el pool interno que utiliza el animal para sintetizar el resto de sus tejidos. Ahora, estas ecuaciones que se ven acá predicen entre el 62 y el 78% de la variación que se ha observado en este valor de enriquecimiento en mamíferos. Y definitivamente cambia las interpretaciones que uno obtiene al utilizar estos distintos valores para hacer las reconstrucciones paleoecológicas. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de implementar estos diferentes valores de enriquecimiento para reconstruir ecologías antiguas de mamíferos herbívoros? Hay muchísimas aplicaciones, pero les voy a presentar una. Por ejemplo, este es un caso de... Este es un antílope enano, es un Neotragus batesi. Es un animal muy chiquito. Esto es un datos del bosque Ituri en el Congo. Cuando uno reconstruye la dieta que este animal habría tenido utilizando 14 partes por mil, uno obtiene un valor de plantas que no existen en el ecosistema. Plantas con menos 40 partes por mil en valores de delta C13. No hay plantas con estos valores en el ecosistema. En este ecosistema. ¿Qué pasa cuando uno corrige el enriquecimiento utilizando las ecuaciones que les mostré? El enriquecimiento le correspondería a un animal de esta masa corporal sería de menos de 11 partes por mil, que se traduce a plantas que existen en el ecosistema. Entonces ya van viendo ustedes cómo la implicancia de este estudio para reconstruir ecosistemas antiguos. Y otras implicancias de este estudio radican las diferencias entre el delta C13 entre miembros de comunidades de mamíferos herbívoros. Es decir, el utilizar un único valor para toda una comunidad de herbívoros me va a dar una respuesta, una reconstrucción ecológica distinta que si utilizara un valor único para cada especie del ecosistema. Cambios ecológicos a través del tiempo, e incluso en la reconstrucción de la precipitación media anual, porque las ecuaciones que se utilizan actualmente, o una de las ecuaciones que se utilizan para reconstruir precipitación, utiliza el delta C13 de las plantas a partir de datos de mamíferos herbívoros. Entonces, realmente hay muchas implicancias de este estudio para reconstruir ecosistemas antiguos. Entonces, ya que pude por lo menos tener una manera más
más segura y más confiable de interpretar dieta, de reconstruir plantas a partir de los datos de mamíferos fósiles, fue que decidí iniciar en realidad lo que quería, que era reconstruir un ecosistema amazónico antiguo. ¿Y por qué son importantes los ecosistemas de bosque cerrado? Son importantes por muchos aspectos. En términos de clima, son importantes porque regulan la circulación atmosférica, alteran el albedo, son, se albergan, perdón, reservorios de carbono. Y en términos de ecología son muy importantes porque, como les dije anteriormente, son las regiones continentales con mayor diversidad. Y de todos los bosques tropicales cerrados, la Amazonía es aquella, es el bosque que posee la más alta diversidad nuevamente en términos de especies de mamíferos, por ejemplo, ¿no? Pero no se sabe realmente cómo son la estructura de nichos, la partición de recursos, las ecologías de los organismos que habitan en se conoce muy poco en realidad, de los organismos que habitan en este ecosistema, y especialmente mamíferos a través del tiempo. Y entonces nuevamente lo que quería era aplicar esto para reconstruir ecosistemas, la evolución de la Amazonía a través del tiempo. Pero lo que yo no sabía era de que el único ecosistema moderno de bosque cerrado que se había caracterizado isotópicamente el bosque Ituri en África. Y que nunca se había caracterizado isotópicamente otros ambientes, otros bosques tropicales cerrados. Y entonces los datos de África son los que se han utilizado tradicionalmente para reconstruir bosques cerrados en el registro fósil. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que existe un único rango isotópico para las comunidades de mamíferos de bosques tropicales cerrados, ¿no? Esa fue la principal pregunta. Mi primera pregunta fue, ¿puedo confiar en que la estructura que se conoce de África se aplica también a la Amazonía? O quizás la influencia de distintas historias filogenéticas, geológicas y biogeográficas alteran realmente la estructura isotópica de un ecosistema. Y es comparando la estructura isotópicos de comunidades mamíferas tanto en Sudamérica como en África que este estudio intentó, o el objetivo de este estudio fue caracterizar las diferencias que podrían existir, diferencias isotópicas que podrían existir entre estos dos ecosistemas análogos. África y Sudamérica se separaron en el Cretácico. Como pueden ver aquí a la izquierda tenemos algunos mamíferos característicos de la Amazonía y a la derecha algunos mamíferos característicos de África ecuatorial. Son muy distintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque África y Sudamérica se separó en el Cretácico y a pesar de que la historia filogenética y evolutiva de estos dos grupos de mamíferos en ambos continentes es muy distinta, divirtió hace muchísimo tiempo. La hipótesis inicial era de que isotópicamente ambas comunidades van a lucir de la misma manera. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es lo que estos animales comen, ¿verdad? Las plantas que estos animales ingieren. E isotópicamente hablando, plantas, tanto en Sudamérica como en África, del mismo ecosistema, van a ser iguales. Bueno, esto ya les mencioné, ¿y por qué? Perdón. Porque isotópicamente hablando, nuevamente, las plantas, lo que importa en realidad son las condiciones ambientales en las que estas plantas crecen, es decir, el tipo de temperatura, el tipo de precipitación, la latitud, ¿verdad? Entonces, y estos parámetros son similares en un ecosistema cerrado en Sudamérica tropical, en África y en África ecuatorial. Y eso es lo que vemos en datos experimentales. Vemos que las plantas en Sudamérica, de los mismos ecosistemas, estamos hablando de un ecosistema tropical cerrado. En Sudamérica y en África los valores son virtualmente los mismos. Entonces, no hay diferencias en los valores isotópicos de plantas de estos dos ecosistemas en dos continentes distintos. Entonces, la hipótesis inicial es que los animales también van a lucir igual isotópicamente. Solo para mencionar que la mayoría de plantas
que crecen en ambientes de bosques cerrados son de tipo C3. Hay grasas, hay pastos en la Amazonía, la mayoría de estos utilizan fotosíntesis tipo C4, y vemos que hay cierta variación en los niveles isotópicos de hojas y de frutos y semillas. Y esto es relevante para interpretar los datos que vamos a obtener. Ahora, un punto adicional que es único de ambientes cerrados es lo que se llama el efecto de dosel, se llama canopy effect, y es que vemos una disminución en los valores del delta C13 de plantas, dependiendo de su posición, de la posición vertical que ocupan en el ecosistema. Es decir, plantas que crecen en la base del bosque, en el piso del bosque, tienen valores de delta C13 más bajos que las plantas que crecen en la parte más arriba del dosel del bosque. Incluso vemos diferencias en un mismo árbol. Hojas que están más abajo del dosel tienen valores más negativos que las hojas que están más arriba del dosel. Y esto tiene que ver porque por la luz que las hojas reciben, ¿no? Cuando tenemos ahí un balance de CO2 y de luz que se necesitan las plantas. Pero entonces, esto es un fenómeno que se ve en bosques cerrados. Y estas son las localidades que se mostraron. Ambos son tanto de Sudamérica como de África ecuatorial. O sea, son ambientes similares. No hay variaciones virtualmente ambientales en las localidades que se incluyeron en este estudio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos? Lo que vemos acá son mamíferos, tanto de Sudamérica, como vemos a la izquierda, y de África a la derecha. Y lo que vemos acá son los valores del delta C13, es decir, los valores de isótopos de carbono. Lo que vemos, ¿qué diferencias observamos en estos dos ecosistemas? Observamos que mientras solo un mamífero está consumiendo plantas de tipo C4, que es el capibara, el animal que ven en la parte de arriba de este gráfico, en África tenemos por lo menos 3 especies, 3 grupos distintos que se alimentan de pastos. Mientras que en África vemos también que hay animales que están consumiendo plantas en el piso del bosque, o que están consumiendo plantas con valores muy negativos de isótopos de carbono. En Sudamérica, en la Amazonía no observamos ninguno, a pesar de que este muestreo abarca una diversidad muy grande de mamíferos, tanto de nivel filogenético, a nivel de morfología dentaria, morfología craneana, a nivel de masa corporal. Entonces, ¿y por qué esto es relevante? Porque estos valores tan negativos son los que se han utilizado en el pasado como se han propuesto como indicativos de bosques cerrados. Es decir, cuando uno analiza lo que buscamos en el registro fósil para interpretar bosques cerrados, son estos valores tan negativos. Y sin embargo, estos valores no los vemos en la Amazonía moderna. Entonces, ¿qué pasa con los mamíferos herbívoros en la Amazonía? ¿Por qué no están comiendo? ¿O qué pasa? ¿Por qué no vemos estos valores tan negativos? Probablemente estén comiendo cosas, hojas o estructuras de plantas que caen de los niveles más altos del canopy, del dosel, o quizás comiendo una variedad de recursos que realmente promedian sus valores isotópicos y me permiten que hacen que no sean tan negativos como los mamíferos que serían muy especializados en África. Ahora, que no existan estos tipos de valores en la Amazonía moderna nos indica ¿qué cosa? Que no pueden utilizarse esos valores tan negativos para reconstruir bosques cerrados en el registro fósil, ¿verdad? Es decir, que tenemos que replantearnos la manera en la que reconstruimos bosques tropicales cerrados en el registro fósil, pero que esos valores no pueden realmente utilizarse porque no se observan en la Amazonía moderna. Ahora, una pregunta clave de este estudio fue si se puede utilizar realmente estos valores de isótopos para reconstruir bosques cerrados. Lo que ven acá ustedes es el delta C13 de las plantas, ploteados nuevamente en una filogenia. Y vemos que la media realmente es similar en Sudamérica y en África, lo cual es una buena noticia, pero que esta media no es más negativa que menos 30, sino es alrededor de menos 27. Es decir, este es el valor que es característico de un bosque tropical cerrado. Pero lo que vemos es de que los animales en África abarcan o están consumiendo un espectro mucho más amplio de recursos que en Sudamérica.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los mamíferos de África ecuatorial aparentemente están explotando un espectro más amplio de recursos que sus análogos en la Amazonía? ¿No? En otras palabras, ¿por qué los mamíferos amazónicos no estarían consumiendo todos los recursos de plantas disponibles? Y lo que ven ustedes aquí es que tienen un rango isotópico mucho más restringido que lo que se observa en África. Y para responder esta pregunta tenemos que evaluar dos cosas. Primero, la ocupación del sustrato, ¿no? En África, más del 70%, esto es África ecuatorial, más del 73% de mamíferos son terrestres en África ecuatorial, mientras que solo el 39% son mamíferos terrestres en la Amazonía. Y eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque son aquellos animales terrestres que viven más cerca del piso del bosque, aquellos que tienen más probabilidad de consumir los recursos en la parte más baja del bosque. Y otro tema tiene que ver con la herbivoría obligatoria. Mientras que en África ecuatorial más del 60% de los mamíferos son herbívoros obligatorios, menos del 20% son herbívoros obligatorios en la Amazonía. ¿Cuál puede ser una explicación para lo que observamos en estas diferencias, tanto en Sudamérica como en África? Mi hipótesis es de que Sudamérica y África no son comparables en términos de tiempo evolutivo. ¿Por qué? Porque Sudamérica es un ecosistema que sufrió una extinción muy grande hace solo 10.000 años, mientras que África no fue afectada comparablemente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de géneros de mamíferos que se consideran megamamíferos, son mamíferos por encima de 40 kilos, que se extinguieron nuevamente durante el Pleistoceno. Más del 80% de mamíferos por encima de 10 kilos se extinguieron en Sudamérica, mientras que en África no fue realmente afectada por esta extinción. Menos del 20% se considera la extinción background, la extinción que sucede normalmente. Entonces, realmente Sudamérica y África, o la comunidad de mamíferos en Sudamérica y África, no son comparables ecológicamente, porque hay una diferencia en el tiempo evolutivo que está representado, que se observa en ambos continentes. Y entonces, en la extinción del Pleistoceno, es posible que se hayan erradicado todas estas señales que vemos actualmente en África, pero que aparentemente no están ocupadas en Sudamérica. Ahora, potencialmente, esta no sea realmente la explicación. Puede ser simplemente que, dado que el análisis que se hizo en los mamíferos en la Amazonía fue mucho más extensivo que lo que existe en África, quizás la pregunta no sea por qué los mamíferos amazónicos no muestran esos valores tan negativos, sino más bien por qué hay algunos mamíferos en África que sí lo muestran. Porque esto se observa en muy pocos mamíferos y solamente en la actualidad se han mostrado en el bosque Kuri. Pero lo que importa es de que no se pueden utilizar estos valores tan negativos como señal indispensable de un bosque cerrado, porque no se observan en la actualidad en la Amazonía. Entonces, esta realmente fue la importancia de este estudio, de que realmente no se pueden extrapolar valores de otros continentes a ecosistemas que son distintos. No se puede. Se tienen que hacer análisis caso por caso para validar realmente estos supuestos que se utilizan para hacer estas reconstrucciones paleoambientales. Entonces, existe realmente la posibilidad, esta técnica es muy valiosa, se puede aplicar para responder muchas preguntas, pero también hay muchos retos, se tienen que evaluar de una manera mucho más rigurosa. Bueno, entonces estos dos casos que les presenté anteriormente tienen que ver con la utilización de isótopos de carbono, ¿no? Que están ligados a la comunidad de plantas, es decir, a la base de un ecosistema. Y este último proyecto que les voy a mostrar tiene que ver con la aplicación de isótopos de nitrógeno, y específicamente nitrógeno de aminoácidos para reconstruir la posición trófica de mamíferos fósiles y actuales. Entonces, cuando hablamos de isótopos, cada elemento nos cuenta una historia distinta. El carbono está relacionado con el tipo de fotosíntesis, entonces a partir del uso de isótopos de carbono podemos reconstruir la base de un ecosistema, es decir, las plantas. Con el nitrógeno podemos reconstruir cadenas tróficas, como van a ver en las siguientes diapositivas.
Entonces, ¿cuál fue la motivación de este proyecto? Bueno, como les mostré, más del 80% de géneros mamíferos por encima de 40 kilos se extinguieron en Sudamérica durante el Pleistoceno. Y esto entonces hace que la caracterización paleoecológica de mamíferos fósiles sudamericanos sea muy complicada, porque muchos de estos animales no tienen, de estos clados que se extinguieron, no tienen paralelos, no tienen análogos ecológicos modernos. Otro punto es de que se observa una pobreza en la diversidad de mamíferos carnívoros en Sudamérica a lo largo del Cenozoico. Y hay ciertos estudios que han propuesto, hay uno en particular que se denominó la hipótesis del desbalance, que sostiene de que básicamente hay demasiados herbívoros y muy pocos carnívoros en el registro fósil, y que la biomasa de plantas que se necesitaría para sostener tal número de herbívoros es demasiado grande, y que en consecuencia hay ciertos animales en el registro fósil que estamos interpretando como herbívoros, pero que en realidad no lo serían. Esto es lo que sostiene esta idea, esta hipótesis. Y el caso de los perezosos es que tienen una anatomía muy simple, ¿verdad? Tienen unos dientes muy simples, y fueron los que se propusieron que podrían no haber sido herbívoros. Hay un trabajo bastante controversial, por lo menos cuando salió en sus inicios, en los 90, que se llamaba Megatherium el apuñalador. Megatherium es un perezoso fósil grande, es un megamamífero, y aquel trabajo, basado en análisis de morfología de los miembros anteriores, estableció que este animal habría sido un predador activo. Ahora, esto es muy controversial, con excepción de este trabajo, nuevamente bastante controversial. El concepto tradicional es de que los perezosos fósiles habrían sido todos herbívoros obligatorios como sus contrapartes actuales. Sin embargo, como les dije, la gran diversidad de perezosos fósiles que existen y los tipos de ambientes tan distintos en los que se han encontrado, incluso perezosos acuáticos, como ustedes quizás conozcan, ¿no? Aquí son muy famosos los fósiles de la formación Pisco, los perezosos fósiles de la formación Pisco, sugieren de que realmente las ecologías que podrían haber tenido los perezosos fósiles son muchísimo más diversas que las que vemos en los perezosos actuales. Es más, no se conocen perezosos completamente arborícolas en el registro fósil. Es decir, los fósiles los perezosos que subsistieron, que sobrevivieron, son los más extraños que han existido en la historia de este grupo. Ahora, ¿cuál es el método que normalmente se usa para reconstruir niveles tróficos? Se utiliza el delta N15, que es los isótopos de nitrógeno, y lo que se ha utilizado generalmente es lo que se llama el bulk, es decir, el análisis de isótopos de nitrógeno indiferenciado. ¿Por qué? Porque se ha observado que hay un incremento en estos valores por nivel trófico. Y se ha observado que hay una variación de entre 3 a 5 partes por mil en estos valores de isótopos de nitrógeno por nivel trófico. Sin embargo, se ha observado mucha variación en estos valores también, por lo que realmente el utilizar este proxy, o sea, el isótopos de nitrógeno indiferenciado, puede darnos una respuesta bastante equivocada de un ecosistema. Hay un estudio, por ejemplo, bastante controversial, ahora ya se descarta, se interpreta de otra manera. Por ejemplo, se encontraron valores muy altos de isótopos de nitrógeno en mamuts. Y la conclusión de ese trabajo fue que los mamuts habrían sido carnívoros. Y después se sabe que no era así. ¿Por qué? Porque la interpretación de estos valores de nitrógeno indiferenciado generalmente no consideran que hay que estos valores cambian dependiendo de cuál es el productor primario, cambian dependiendo de las distintas fuentes de nitrógeno inorgánico que usa la planta para sintetizar sus diferentes tejidos, y la manera en que el nitrógeno es obtenida y qué órgano utiliza la planta para obtenerlo también varían estos valores. Entonces, no es, digamos, el nitrógeno indiferenciado no es la mejor manera, o podría llevarnos a interpretaciones erróneas si es que no se utilizan de manera rigurosa.
Pero hay un análisis que es mucho más sofisticado, mucho más avanzado, que es el análisis de el isótopo de nitrógeno, pero de aminoácidos específicos. ¿Y cuál es? ¿En qué se basa esta técnica? Porque hay ciertos aminoácidos que se llaman aminoácidos fuente, que cambian muy poco desde la dieta hasta el consumidor, mientras que hay otros aminoácidos que se conocen como aminoácidos tróficos, que difieren bastante de la dieta al consumidor. ¿Y por qué? ¿Por qué cambian los valores de isótopos de nitrógeno de algunos aminoácidos? Esto tiene que ver con los, la ruta metabólica que utilizan estos aminoácidos. Si estas rutas metabólicas involucran la transaminación, reacciones de transaminación y de aminación, es decir, la ruptura de enlaces de carbono y nitrógeno. Hay ciertos aminoácidos cuyas rutas metabólicas involucran esas rupturas y hay otros que no. Entonces, por eso es que hay ciertos aminoácidos que cambian mucho en sus valores de isótopos de nitrógeno y otros no. Entonces, y bueno, hay dos aminoácidos que se utilizan canónicamente. El fenilalanina es el aminoácido que se utiliza para representar la base es decir, se conoce como aminoácido fuente, es decir, este aminoácido no cambia desde la base del ecosistema hasta el predador más top en la cadena trófica. Mientras que hay otros aminoácidos como el ácido glutámico cambian muchísimo, porque se involucran en muchísimas reacciones, estas reacciones que acabo de mencionar de rupturas de enlaces de carbono y nitrógeno. Entonces, la base de este método quiere decir que mientras más arriba esté un animal en la cadena trófica, más cambios el nitrógeno en sus aminoácidos van a experimentar y por lo tanto más variación van a haber en los valores de isótopos de nitrógeno de sus aminoácidos tróficos. Entonces, ¿cuál fue como les mencionaba, la motivación fue probar de manera rigurosa esta hipótesis de que habrían habido algunos perezosos que no habrían sido herbívoros obligatorios. Entonces, este fue un trabajo preliminar en el que incluía únicamente perezosos, dos especies de perezosos fósiles, Milodon y Microteria, y lo hice en queratina. Ven ustedes esta preservación tan hermosa, este es Milodon de cueva del Milodon en Chile, en la Patagonia chilena, y este es un perezoso de Estados Unidos, que encontró una cueva en Estados Unidos, momificado prácticamente. Ven que es un perezoso que ha preservado piel y tendones y está en perfecta conexión anatómica. Y obviamente para poder validar esta técnica tenía que ver cuál era el poder predictivo en ecosistemas modernos. Entonces se incluyeron muchos animales actuales, tanto de condiciones de alimentación controlada, es decir, de zoológicos, como también animales de ambientes silvestres, ¿no? Se encontraron, se incluyeron muchísimos omnívoros, porque no existían casi datos en la literatura de mamíferos omnívoros, y bueno, en realidad todos los datos que se pudieron encontrar en la literatura fueron incluidos en este trabajo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se observó? Lo que ustedes ven aquí son los valores de isótopos de nitrógeno de estos dos aminoácidos, de fenilalanina y de ácido glutámico. Y aquí vemos a distintos tipos de mamíferos. Y ven que hay una correlación muy fuerte entre estos dos aminoácidos y niveles tróficos. Aquí esta línea verde están representando herbívoros, esta línea marrón son omnívoros, y los ecosistemas marinos están mucho más arriba de en la correlación de estos dos aminoácidos. Y vemos una correlación tan perfecta. Yo nunca había visto una correlación tan perfecta, sobre todo para herbívoros. Tiene un R cuadrado de casi 1, es 0.98. Y aquí hay herbívoros de distintos ecosistemas, o sea, animales que vienen de bosque cerrado, que vienen de desiertos, que vienen de todo tipo de ambientes, y ambientes con animales de distintos tamaños, animales de distintas fisiologías digestivas. Es decir, no importa realmente qué tipo de qué tipo de ambiente venga, si el animal es herbívoro, va a caer básicamente, va a haber una correlación muy fuerte entre estos dos aminoácidos. Entonces, y obviamente, vamos acá, ¿qué pasó con dónde están los perezosos? Ah, bueno, aquí están los perezosos. Y los perezosos no fueron incluidos en ninguna de estas categorías, pero justamente la pregunta fue, ¿qué posición trófica ocupan estos perezosos fósiles? ¿Y qué pasa? Cuando ambos perezosos fósiles fueron clasificados como herbívoros, la correlación sigue siendo fuerte,
pero el R cuadrado disminuye, y los análisis de distintos tipos que se hicieron encontraron a dos de estos especímenes de Milón como outliers. Como outliers. Cuando solo los proterios se consideran como herbívoros, la correlación es tan fuerte y tan buena como cuando únicamente se incluyen animales actuales. Y cuando ambos perezosos fósiles se incluyen como omnívoros, los distintos análisis me ubican a los proterios como un outlier. Entonces, aquí se hicieron muchísimos análisis, les estoy presentando la versión resumida, pero cuando analizamos todos los valores y todos los datos, y hicimos una serie de análisis, diagnósticos, etc., la conclusión fue que mientras Nototherium es un herbívoro obligatorio, Milodon no lo es, y habría sido un omnívoro. Entonces, pero ¿cómo se compara esta interpretación de una ecología omnívora de un perezoso? ¿Qué nos dice la morfología? ¿Cómo comparamos estos resultados con morfología? Hay muchísimos estudios anatómicos de perezosos fósiles. Hay estudios de reconstrucciones de estructura de musculatura de la parte oral de perezosos. Se han hecho estudios de biomecánica y de morfogeometría. Y lo que nos muestran estos estudios fue de que Milodon, en realidad el grupo al que pertenece Milodon, que son los milodontides, habrían sido ineficientes al procesar la alimentación, y que habrían estado en desventaja frente a otros mamíferos de la misma talla. Entonces la morfología ya nos estaba diciendo que realmente Milodon no le habría ido bien como un herbívoro obligatorio. Sin embargo, seguíamos con la idea, forzábamos lo que la morfología nos decía, para que calce con la interpretación de que eran herbívoros. Por ejemplo, hay otro proxy morfológico que se utiliza mucho, que es que hay una correlación entre el área de superficie flusal y la capacidad de procesamiento de alimentos, fisiología digestiva y la calidad de ingesta, ¿no? Y se ve nuevamente que Milodon, el grupo de los milodóntidos, tienen estos valores de superficie flusal dentaria muy chicos, y que nuevamente no les habían permitido, digamos, procesar alimentos de una manera eficiente comparado con otros mamíferos herbívoros coexistentes. Ahora, otra manera de interpretar estos resultados morfológicos es nuevamente cambiando, digamos, asumiendo de que realmente lo que comían no eran únicamente plantas, sino que incluían elementos de mucha más energía, de mucha más calidad que lo que las plantas otorgan. Y esto está de acuerdo con los resultados que se obtuvieron de isótopos de nitrógeno de aminoácidos, que sugieren que Milodon no fue un herbívoro obligatorio, sino fue más bien un omnívoro. Ahora, estos resultados van más allá de, digamos, el resultado anecdótico de que un perezoso podría no haber sido herbívoro. ¿Por qué? Porque los perezosos representaron un componente del ecosistema muy, muy importante. Como les decía, el 30% de los mamíferos herbívoros terrestres eran cenatros, ¿no? Cenatros es el grupo que incluye el perezoso. Entonces, si cambiamos, si comprobamos que habían más especies de perezosos que no habrían sido herbívoros, tenemos que replantearnos cómo hemos reconstruido realmente los ambientes terrestres en Sudamérica durante por lo menos 45 millones de años. Tenemos que reconstruir, cuando hacemos cálculos de la cantidad de plantas que habrían existido en un ecosistema, la biomasa vegetal, lo hacemos asumiendo un cierto número de herbívoros en el ecosistema. Como les digo, los perezosos siempre se han asumido como herbívoros. Cuando calculamos la cantidad de metano que se habría liberado a la atmósfera en el Pleistoceno, donde había una gran cantidad de megamamíferos, asumimos que todos los perezosos fósiles han sido herbívoros. Entonces, realmente al cambiar esta visión, se cambian muchos aspectos del ecosistema. Ahora, este resultado actualmente está basado solo en Milodon, pero justamente ahorita tengo un curso en el que estoy analizando una serie muy larga de perezosos, de especies de perezosos, tanto en número de especies como en número de especímenes,
Así que quizás muy pronto vayamos a tener que reescribir la historia ecológica de los perezosos fósiles. Ahora, para concluir, solo quería decirles que la paleontología es más que la morfología, y que se pueden extraer evidencia, en este caso, por ejemplo, es una evidencia química, que nos permite, que nos da información que a veces la morfología no puede darnos, ¿no? La morfología es un proxy muy importante, pero tiene sus limitaciones, y podemos complementar lo que nos da la morfología con lo que nos dan este tipo de proxies. Para responder preguntas grandes, para responder preguntas complejas, necesitamos incluir la mayor cantidad de datos de distintas fuentes. Y eso es justamente lo que, la posibilidad que nos da, la oportunidad que nos da esta técnica de isótopos estables. Yo les he mostrado aplicaciones ecológicas de esta técnica, pero los principios de esta técnica se pueden aplicar a una serie de preguntas. Piensen en cómo, en análisis forense, por ejemplo, en cómo se reconstruyen el origen de ambientes. Piensen en patrones migratorios. No está además restringido a ecosistemas fósiles. Podemos utilizar la técnica en ecosistemas modernos. Entonces, realmente se pueden abordar una serie de preguntas utilizando los mismos principios. Es solamente dar rienda suelta a la imaginación en cuanto a las preguntas que se pueden responder y tratar de ver si es que existe la posibilidad de responder esas preguntas a partir de esta técnica. Como les decía Rodolfo, yo he iniciado hace poco una posición en Caltech, y si ustedes tienen el interés de repente de aplicar esta técnica a preguntas nuevamente ecológicas, pero no exclusivamente ecológicas, no duden en contactarme y podemos ver si es que hay posibilidades, si podemos colaborar, podemos crear de repente algún proyecto de interés mutuo. Y con esto quiero agradecerles por su atención, y si tienen algunas preguntas estaría muy contenta de responderlas. Y eso es todo. Chicos, pregunto. De repente si hay alguna pregunta por el chat también. ¿Qué otras clases de isótopos utiliza en su trabajo, aparte de nitrógeno y carbono? Oxígeno, yo utilizo también oxígeno, que el oxígeno me responde a otro tipo de preguntas, ¿no? El oxígeno está relacionado con las fuentes de agua, entonces está relacionado con patrones de precipitación, con la temperatura, latitud, altitud, entonces una de las aplicaciones. Otras aplicaciones de oxígeno también tienen que ver con reconstrucciones fisiológicas, por ejemplo, metabolismo, porque eso tiene que ver con el agua que uno consume, y el agua que uno consume también tiene que ver con el ambiente en el que uno vive, en fin. Entonces, es también un próximo para responder otro tipo de preguntas muy interesantes también. Estos son los tres elementos principales con los que actualmente trabajo, pero también mi laboratorio va a tener la capacidad de analizar otro tipo de isótopos, como isótopos de hidrógeno, por ejemplo, se utilizan para reconstruir patrones migratorios, por ejemplo, en aves, pensamos en aves o en plantas también, la posición dentro del canopy, isótopos de azufre, que en ecosistemas marinos se conocen muy bien, porque hay mucha diferencia, pero en los ecosistemas terrestres se conocen muy poco. Sin embargo, tengo datos de isótopos de azufre en los metros amazónicos, hay muchísima variación. Y esas son las técnicas, bueno, los elementos principales con los que trabajo, pero el tema es de que pienso que cuando la investigación de uno, generalmente cuando uno inicia, cambia muchísimo con el tiempo, y cambia de una manera muy rápida. Eso es lo que he visto yo en mi caso, y lo que veo también en el caso de mis colegas, que hay una evolución muy rápida a veces en el tipo de investigación que uno hace, y entonces esos son los elementos con los que trabajo ahora, pero quizás en 3 años trabajo con otros muy distintos, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con mis colaboradores, ¿no? A veces tienen ellos ciertas preguntas que no se pueden responder con los elementos que trabajo ahora, pero quizás se pueden explorar otro tipo de técnicas para responder estas preguntas que de repente a mí no se me habrían ocurrido. Entonces es un poco un reto para todos. ¿Las preguntas? Sí. Para el tema de isótopos estables con dieta, ¿solo sirve para descubrir su nicho alimenticio? ¿También puede llegar
a identificar, o sea, específicamente de qué se alimentaba el individuo a nivel especie o género? No, no se puede a nivel de especie y género. Para el caso de isótopos de nitrógeno aminoácidos, es posible que se pueda refinar un poco más, por ejemplo, para los omnívoros, de repente analizando más omnívoros actuales, para los cuales se conocen sus distintos tipos de ecología alimenticia. De repente podemos refinar esas líneas y ver que de repente insectívoros tienen valores distintos que lo que se ven en carnívoros obligatorios o en omnívoros que consumen más frutos, de repente más recursos animales que otros. Se podría refinar eso, pero no existe la resolución no me permite reconocer a nivel de especie o de género, ¿no? Sí, dime. Así como la morfología tiene sus limitaciones, los isótopos también, ¿no? De repente, no sé, puede ser a nivel de la edad geológica hasta la que se pueda pasar. Por ejemplo, Mioceno, por ahí. Claro. Por ejemplo, esta técnica que les mostré de isótopos de aminoácidos solamente se pueden aplicar a aquellos organismos que preservan proteínas. Sabemos que las proteínas se degradan muy rápido, o sea, no existe, creo que los animales en los que se han preservado, los más antiguos en los que se conocen proteínas, son animales de privación tardía, muy raros en realidad. En general, podemos ir únicamente hacia el Pleistoceno. Ahora, el Pleistoceno es una época interesante porque tenemos una diversidad muy grande de organismos que se extinguieron. Pero ahora, si vamos más allá del Pleistoceno, también hay una diversidad muy grande que no podemos responder con esta técnica específica. Sí, obviamente existen muchas limitaciones. Se pueden tratar de responder las mismas preguntas con otras técnicas, de repente con una menor resolución. Pero sí, hay una limitación, por supuesto, dependiendo del tipo específico de análisis que uno haga. La otra limitación, por ejemplo, es que la mayoría de análisis isotópicos en fósiles se hacen en esmalte dental. ¿Por qué? Porque es el tejido que sufre menos alteración durante la fosilización. Tenemos animales como los perezosos que no tienen esmalte dental. Entonces eso también nos limita temporalmente. Los perezosos solamente podemos analizar por el momento animales en los que podamos descartar alteración. Y los perezosos es un grupo nuevamente que más atrás del Plioceno hay mucha dificultad para poder evaluar si el fósil ha sufrido o no alteración. Entonces sí hay limitaciones, por supuesto. Cada técnica tiene sus retos, pero también hay potencial de responder muchas preguntas con distintos métodos. Conociendo lo que me estaba Pati, para el caso de las aves, las limitaciones son aún mayores. Sí, el caso de las aves es interesante, pero sí, porque tenemos que las aves no tienen esmalte tampoco. Ahora, se pueden hacer otro tipo de preguntas. De repente no se puede reconstruir de manera rigurosa por el momento, niveles tróficos, pero se pueden responder otro tipo de preguntas. Podemos responder, por ejemplo, reconstrucción de temperatura, que tiene que ver con fisiología, de repente termorregulación, ese tipo de preguntas. O sea, se pueden responder otras preguntas, pero quizás esta de aquí, hasta no poder descartar realmente alteración, no se puede. ¿Y qué estaría más en el estudio para entender los proxies que tenían para animales herbívoros generalistas o animales herbívoros más especialistas, y si es que existen esos proxies de carbono para frutos o propiedades de árboles, porque siguen siendo herbívoros, pero se alimentan de cosas más específicas que de hojas de canopy y hojas de chocolate, ¿no? Es que depende de la pregunta que uno te haga, depende de la escala de que uno ve, ¿no? Por ejemplo, es posible reconstruir de una manera mucho más refinada en un ecosistema actual, por ejemplo. Ahora, cuando uno ve el registro fósil, uno tiene no solo una compresión taxonómica, sino una compresión temporal. O sea, uno está evaluando ahí miles o millones de años de repente. Entonces, depende. Mi respuesta para ti sería depende.
depende de qué pregunta estoy respondiendo. Sí, en muchos casos realmente no me importan las diferencias tan pequeñas como por ejemplo si la animal comía, de repente no se puede ver eso en el registro porque si comía hojas o si comía frutos, porque las diferencias son muy pequeñas. Y lo que yo veo es realmente solamente la imagen global, ¿no? Las diferencias globales que yo veo en un ecosistema versus otro ecosistema para poder reconstruirlo. Entonces, dependiendo de qué momento, por ejemplo, geológico uno trabaja, no se puede tener la fineza para siquiera considerar ese tipo de diferencias que uno podría ver en un ecosistema moderno, ¿no? Diferencias de repente estacionales o diferencias de diferentes órganos de una planta. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hay dos en el chat. A ver. La definición de bosque cerrado se parece a la definición de bosque primario. No. Bosque cerrado me refiero a un bosque de tipo amazónico, una selva tropical. Un bosque primario en realidad es un bosque que no ha sido alterado. Y hay bosques cerrados que pueden ser bosques primarios. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay futuro para el estudio de los microbiomas de muestras fecales? Espérate. Para el estudio de la